Ahí estamos. Perfecto. Creo que no está entrando más gente. Bueno, bien, hay algunas personas, entiendo que no estuvieron el miércoles, somos un poquito más. Me presento, soy Gustavo García Zanotti, voy a ser quien los acompañe este cuatrimestre en la Comisión 20. También nos va a acompañar Gonzalo Brizuela como adscripto. Así que le damos las bienvenidas a todos, bienvenides a todos los que se incorporaron desde este lunes. Si no, seguramente habrán visto, yo les dejé la clase del miércoles ya subida. Tienen si, en la medida que puedan, incorpórense al Google Classroom, ahí voy a subir todo el material de todas las clases, ahí voy a subir las clases grabadas, van a tener las guías de preguntas, la bibliografía, las presentaciones. Así que bueno, traten de ir sumándose al Google Classroom. Ya se lo había mandado por mail. Bien, otro tema. Hoy es el Día Internacional de la Lucha de la Mujer. Estamos pensando con la cátedra hacer una clase especial sobre economía feminista. No sabemos cuándo, pero bueno, eh, se los digo, dado que estamos en este día tan especial. Por otro lado, otra cuestión. La idea nuestra era dar clases, tener un segundo encuentro semanal. Me habían comentado que los miércoles muchos no podían porque tenían la Comisión de Derecho de las Obligaciones. Yo me fijé en los horarios de segundo año y entiendo que los martes a las 9, es decir, sería mañana, podríamos tener el segundo encuentro semanal, es decir, todos los martes. Dígame si me equivoco, si hay alguna comisión en la cual ustedes participan a esa hora, a las 9 de la mañana. Dígame si me equivoco, si no, bueno, dejamos ese horario como segundo encuentro semanal. Después ya se los voy a ir comunicando también por mail y por las novedades del Google Classroom. Pero entiendo que ustedes no tienen otra comisión, ninguna otra comisión. No, claro, bueno, pero de hoy. Yo estoy hablando de los martes, ¿no? Estoy hablando de los martes a las 9. Martes en general, los martes a las 9 entiendo que ustedes no tienen eh, ninguna otra materia, ningún otro curso, como que está libre, estaría libre ese horario en términos eh, para esto, para tener el segundo encuentro nosotros en la Comisión 20. Así pueden participar todos, que es justamente la idea, que puedan participar todos. Bueno, cualquier cosa, mándenme un mail o pregunten por ahí por el Google Classroom. Entiendo que ese horario, por lo menos para lo que es su segundo año de abogacía, estaría libre. Así que bueno, mañana vamos a tener clases a las 9. Ya se los aviso. Igualmente voy a mandarles un mail con ya el link para que se conecten al Zoom. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la clase. Eh, Acá estamos. Vamos a compartir. Díganme si se ve bien si se ve la presentación. Sí, profe, se ve. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, lo que hoy vamos a ver son esto. Vamos a empezar a discutir cuáles son las primeras ideas que hubo en la economía política, básicamente, que son los mercantilistas, la fisiocracia, lo que se llamó la fisiocracia, y la economía clásica. Eh, bueno, esta es la bibliografía, la presentación yo se la voy a pasar, les voy a subir toda la bibliografía, no se preocupen por eso. Eh,
Un poco para ubicarlo temporalmente a cada una de estas ideas que se fueron desarrollando en Europa, son todas ideas europeas. Tenemos en primer lugar a los mercantilistas. Acá yo puse como inicio a la conquista de América, porque la verdad que los mercantilistas, si bien son ideas que se desarrollaron en el siglo, desde el siglo XVI, XVII, eh, más que nada en el siglo XVI y XVII, algo del XVIII también, eh, se inicia justamente con la expansión europea hacia América, con la expansión geográfica de Europa hacia incluso otros continentes como África, Asia, eh, y viene a discutir o a desarrollar cierta idea de cómo enriquecer a las naciones. Y esto va a ser una de las primeras temas que van a discutir justamente todas estas ideas, que tienen que ver con que estos autores, o esta idea de estos autores, veían o creían que tenían que cada una de sus naciones, estamos hablando de Europa, ser lo más potente en términos económicos posible. Y las ideas estas venían a discutir eso, cómo hacemos para que nuestra nación se desarrolle. Tengamos en cuenta que los estados estaban en formación, eran muy precarios en términos de cómo entendemos el estado moderno actualmente, eh, y estaban también, era un estado que, o eran gobiernos en transformación continua. También lo que se discute, o ciertos autores empiezan a discutir, es que el capitalismo, como lo entendemos nosotros, tuvo fases también. No es que fue un capitalismo que hubo de una fecha para la otra, ya surgió el capitalismo, sino que, bueno, tuvo ciertas fases. Acá podemos entender que con los mercantilistas hubo una suerte de capitalismo mercantil, en el sentido en esta expansión europea en términos geográficos, lo que hizo, bueno, fue comerciar con muchas de estas colonias que eran una expansión imperial también, la de Europa, sobre territorios como, ya digo, América, África y Asia. Y por ende, bueno, podríamos decir que era justamente esto, una especie de una suerte de capitalismo incipiente, porque tampoco había de todo, había instituciones del antiguo régimen. Cuando hablamos de antiguo régimen es de la edad feudal más que nada, del feudalismo, es decir, convivían instituciones feudales con instituciones ya un poquito más capitalistas, si se quiere. Ahora después vamos a entender un poco mejor a qué nos referimos con esto. Así que bueno, tenemos este capitalismo mercantil, o sea, los autores mercantilistas empiezan a desarrollar ciertas ideas de cómo enriquecer a las naciones en las cuales ellos habitan, ¿no? Y tenemos un tipo de mercantilismo inglés, un tipo de mercantilismo francés, uno español. Y bueno, se desarrolló a lo largo de los primeros siglos después de la expansión europea. Ya para el siglo XVI, incluso ya con estas ideas mercantilistas, se había dado una transformación en cómo se desarrolla la agricultura en Europa. Es decir, había ciertos avances, empezaban a haber ciertos avances tecnológicos mínimos, porque de nuevo, con la agricultura de ese momento, si la comparamos con la actual, es prácticamente arcaica. Pero bueno, era un desarrollo agrícola que permitía la expansión de las ciudades más que nada. Y por ende ya para el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, se van a dar ciertas transformaciones ahí, o sea, en cómo se produce en términos agrícolas,
y se desarrollan las ideas fisiócratas, más que nada en Francia, porque Francia era uno de los países más extensos de en ese entonces, ¿no? De toda Europa, y tenía justamente espacio para cultivar. Eh, es un periodo en el cual también en el siglo XVII, XVIII, como se dieron estas, a ver que está entrando gente todavía, como se dieron estas expansiones agrícolas, eh, se dan también nuevos actores económicos que antes no existían, y bueno, son actores que pugnan por una suerte de capitalismo más de corriente más agrícola, en el sentido de que hay una especie de capitalista farmer, es decir, un capitalista agrícola que arrienda el campo y contrata a trabajadores y produce para el mercado. Entonces era una suerte es decir, ya se pasó, o sea, atravesó la etapa de que la agricultura era de subsistencia únicamente, es decir, se producía para uno mismo y no se comercializaba tanto, o no se comercializaba tanto con la ciudad. Entonces allá empieza en el siglo XVII, XVIII, ya con los avances en la agricultura, en términos tecnológicos, ya empieza a verse las figuras de estos farmers o estos agrícolas que eh, destinan su producción al mercado. Y por último, ya en el siglo XIX, prácticamente, fines del siglo XVIII y el siglo XIX, se dan una nueva etapa, como ustedes bien saben, a partir de la máquina de vapor, de un capitalismo más industrial, más moderno, algo como lo que entendemos hoy en día. Y en toda esta trayectoria, de nuevo, las instituciones se fueron cambiando vertiginosamente. Entendamos que vertiginosamente para esta época era, bueno, tenían que pasar varias generaciones para que existan cambios, pero bueno, a partir de el 1776 se dan ciertos cambios muy grandes, como son la independencia de Estados Unidos. En el territorio americano se da el nacimiento del virreinato del Río de la Plata, que dura muy poquitos años más. Luego en el 89, en 1789, se da la Revolución Francesa, que ya son anteriormente en Inglaterra se había dado la la Revolución Gloriosa, es decir, había unas transformaciones en el orden político y del régimen político que tenían que ver con estas transformaciones también que se estaban desarrollando en lo económico, en la estructura económica de estos países. Y bueno, daban a entender que, por lo menos ya para el siglo XIX, que emergía una figura de capitalista como la figura del poder económico en esa época, una figura en la cual la burguesía liberal tenía sus ideas. Estas ideas se van a plasmar en las obras de la economía clásica, como son Adam Smith y Ricardo, que son padres del liberalismo, pero bueno, faltaba dar el paso a un régimen político liberal, cosa que no existía, porque ya digo, a lo largo de todos estos siglos todavía estaba conviviendo una suerte de capitalismo incipiente con instituciones del antiguo régimen, es decir, con instituciones feudales, con monarquías, con nobleza, con privilegios, y bueno, justamente tanto la Revolución Gloriosa que viene a traernos en Inglaterra el régimen político parlamentario, es decir, monarquía parlamentaria, como la Revolución Francesa, viene a discutir esos privilegios feudales, justamente, que ahora vamos a entrar en más detalle. Pero bueno, con ya la economía clásica ya estamos hablando de una suerte de incipiente capitalismo industrial. Es decir, que Smith y Ricardo venían a teorizar sobre estos quiebres que se estaban dando en la economía de Gran Bretaña, porque Smith es escocés y Ricardo es inglés. Bueno, de esto se entendió en términos generales. Ahora vamos a profundizar más cada una de estas ideas.
esto es para que ustedes tengan un panorama de cuándo y dónde surgieron estas ideas y más o menos cómo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Se entendió, se entendió. Bien, empecemos con los mercantilistas. Como habíamos dicho, los mercantilistas empiezan a teorizar o teorizar o no, o sea, son ciertos escritos más que nada, y son escritos que no fueron muy sistemáticos, es decir, eran ideas nada más que estaban dando vueltas, muy, en la mayoría de los casos estaban ligados a cómo funcionaba la monarquía en este es decir, eran secretarios de los monarcas o cumplían una función justamente como funcionarios dentro de estas naciones, es decir, de España, Francia, Inglaterra. Como habíamos dicho, el mercantilismo tiene que ver en un contexto de expansión geográfica de Occidente, de Europa. También tiene que ver con que, bueno, si queremos mercados o queremos unos mercados globales, como se estaban desarrollando en esta época, es decir, cuando hablamos muchas veces de globalización, perdemos también de vista, hablamos de globalización y globalización nos trae a las últimas décadas justamente de la última década de nuestro capitalismo, bueno, pero en realidad también comenzó acá, en el siglo XVI, básicamente, porque fue realmente una expansión mundial la de Europa a partir de la conquista de América. Y fue no solo América, digo, también fue en África, también fue en Asia. Y fue una expansión imperial. Entonces era la formación de estos mercados que antes no existían o que si existían eran más cerrados en el sentido que, por ejemplo, la ruta de la seda existía justamente desde el Medio Oriente hasta China, pero no eran realmente mercados mundiales. Y ahora a partir del siglo XVI sí lo van a hacer, es decir, sí se van a empezar a comerciar muchas de estas naciones incipientes. Y no digo países porque no existían países en capaz que existían reinos, pero no, eran más bien naciones, habían dentro de los territorios, había incluso varias naciones, como el caso de España, como el caso de Inglaterra, bueno, Inglaterra, Escocia, había muchas naciones dentro de un territorio como hoy lo conocemos, ¿no? Entonces, se necesitaba para desarrollar estos mercados, se necesitaba materia prima, las materias primas se las sacaba de América, básicamente, de África, se las comerciaba con Asia, se necesitaba una moneda, porque para comerciar mundialmente se necesita una moneda mundialmente reconocida. ¿Cuál fue esa moneda? Bueno, el oro y la plata de América, entonces eso sirvió también para expandir el mercado europeo hacia todo el mundo. En este sentido, de nuevo, es el inicio es decir, el capitalismo nació así, globalizado, empezó globalizándose. En las materias primas, como decíamos, teníamos compañías mercantiles en América y en Oriente. En Oriente, más que nada, hay una expansión muy grande de Inglaterra, en los que las llaman las Indias orientales, que son básicamente lo que hoy conocemos como India, es decir, lo que hoy conocemos como India ya era colonia inglesa antiguamente, ¿no? Y bueno, se van dando ciertas nuevas instituciones, como es la caída del antiguo régimen, es decir, del medioevo. Si bien, y insisto con esto, en toda esta época las instituciones convivían, es decir, había instituciones más bien capitalistas con instituciones feudales. Pero bueno, la tendencia era que se impongan los actores capitalistas por sobre las figuras feudalistas, básicamente. Pero bueno, era una tendencia muy lenta. Tiene que ver también esta expansión con la formación de las fuerzas militares, como decíamos, eran expansión militar imperial muchas veces, y para que existan esta expansión geográfica, económica de Occidente, también tenía que haber
fuerzas militares, cosa que no existían hasta ese momento. Las fuerzas militares eran mercenarios más que nada, y bueno, ahí tenemos justamente el libro del Maquiavelo, El Príncipe, eh, que eran justamente consejos como para unir los principados de Italia y formar una nación conjunta. Eran justamente para fortalecerse. Es decir, si muchos de estos países, o mejor dicho, muchas de estas naciones, si se unían, eran mucho más poderosos. Entonces, la idea de Maquiavelo era justamente unir la nación más italiana y unir todos los principados. Es decir, se unían los principados, se conformaba una fuerza militar estable. Esa fuerza militar estable también necesitaba financiamiento, es decir, si iban a una expedición en América, bueno, necesitaban ser financiadas, y ahí ya también estamos hablando de una suerte de banca que desarrolla estas expansiones geográficas y militares. Digo, banca como una institución ya más ligada a una suerte de capitalismo. Em, y bueno, justamente esas fuerzas militares que ocupaban territorio lo hacían después con una orientación económica, porque de ahí salían frutos, se abrían nuevos mercados y permitían comerciar. También toda esta época se da la expansión de las ciudades marítimas, cosa que tiene que ver con el comercio mundial, con el comercio entre continentes, y se da la figura o crece la figura, ¿no?, del mercader como el capitalista incipiente. El mercader es aquel que, bueno, contrata una flota y va a comerciar como con otros continentes, básicamente. Y de ahí tiene un beneficio. Entonces, y la figura del mercader estaba ligada mucho a estas ciudades marítimas. Como ustedes se habrán dado cuenta, es una especie de capitalismo de pillaje o de piratería, porque era justamente conquistar territorios y muchas veces saquear. Por eso se lo conoce como esta forma, como un mercantilismo de pillaje. Desde ya las colonias no tenían la misma trato en términos comerciales que podían tener los imperios en ese sentido. No es que las colonias podían desarrollar sus productos para vendérselo al imperio, sino todo lo contrario, era más que nada, bueno, se vende barato, la colonia vende barato materias primas, el imperio las procesa y luego las vende hacia todo el mundo prácticamente. Y muchas veces el imperio no dejaba que se desarrolle industrias en las colonias, porque le sacaba comercio, sino, o le sacaba mercado justamente al imperio. Em, Tiene que ver con esto, con una especie de comercio muy asimétrico entre colonias y el imperio, muy asimétricos. Existía el monopolio que existió acá en el Virreinato del Río de la Plata hasta justamente nuestra independencia, es decir, eh, lo que era el territorio de Buenos Aires y actualmente de Argentina no podía comerciar con otro imperio que no sea España, por ejemplo, en el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, con una expansión geográfica muy grande de Occidente, y con un capitalismo muy desigual en ese sentido, porque se estaban dando cierta acumulación de riqueza en Europa a partir de estos tratos desiguales entre las colonias y el imperio, y bueno, lo que hacía prosperar a las economías de Europa. Bien, vamos a ver un poco, viendo ya un poco más el contexto, no sé si hay alguna duda, si se entendió. Vamos a ver un poquito ahora a continuación las ideas, que son muy fáciles las ideas del mercantilismo. No sé si hay alguna duda respecto al contexto. ¿Se entendió? Bien. Bueno, acá en primer lugar hay que decir que los mercantilistas no son una escuela de pensamiento, pusimos como corriente de ideas, pero en realidad los mercantilistas no conformaron una escuela sistematizada y organizada,
sino más bien estaban abocados a esto, a la administración del reino, a la administración de la nación, y por ende daban ciertas ideas de políticas económicas, más que de teoría, básicamente, de teoría de cuál era la fuente de la riqueza, cómo enriquecer a las naciones, justamente. En ese sentido, no conformaron una escuela de pensamiento, no estaba sistematizado la idea de estos autores. Sino esto, más bien eran recomendaciones de política. Lo que pasa es que estas recomendaciones de política muchas veces dejaban ver ciertas ideas muy incipientes de cuál era la fuente de las riquezas de las naciones, qué era lo que tenían que hacer los estados incipientes en formación para acumular riqueza, justamente. Entonces la idea era un poco eso, ver cuáles son las políticas económicas, pero bueno, tratar de ver cuáles eran también ciertas ideas de estos autores. Lo que decían era muy simple en algunos aspectos, como es el caso de Thomas Moon. Estamos hablando ya prácticamente del siglo XVII, y que la riqueza venía por la mera acumulación de metales, es decir, de oro y plata, que es la riqueza era el sinónimo de tener arcas estatales llenas de oro y plata. Bueno, ¿cómo se hacía eso? Es decir, ¿cómo podíamos tener, o qué era lo que decían estos autores? Bueno, ¿cómo podíamos llenar esa arca de oro y plata? Bueno, a través del comercio. Y bueno, ahí ya se ven por qué se llaman mercantilistas a estas ideas. Es decir, a través del comercio puedo acumular metales. De nuevo, era un comercio totalmente asimétrico y en el cual se beneficiaba el imperio y no las colonias. Pero bueno, eran justamente las ideas que tenían estos autores. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, tratar de comprar barato materias primas y venderla después más cara. Entonces, ese diferencial lo que hacía era justamente aumentar la riqueza de estas naciones incipientes. Lo cual es una idea muy precaria, entre comillas, de lo que es riqueza, ¿no? Estamos hablando de, el sinónimo actual es cuánta plata tengo en el banco, ¿no? Ese es el sinónimo de riqueza. Y bueno, y a través, a ver, era acumulemos riqueza a través acumulemos metales, pero a través del comercio, a través de esto, de comprar barato y vender caro. Esa era como la principal recomendación o la principal idea que tenían estos autores para enriquecer a la nación. En este caso, piensen que ningún país europeo tenía minas metalíferas para justamente acumular metal. Entonces, ¿de dónde lo podía sacar si no era a través de la expansión militar y del comercio? O sea, no existía otra forma. Si decíamos que necesitamos una moneda mundial, de aceptación mundial, como es el oro y la plata en esta época, bueno, los países europeos o las naciones europeas no lo podían sacar de otra forma que no sea comerciando, que no sea ocupando territorio. Entonces la única forma era esa, era, bueno, comerciar, no había otra forma. Después, ya venido existe una suerte de mercantilismo un poquito más avanzado en términos teóricos, que lo que viene a decir es, bueno, miren, no solo a través del comercio podemos acumular metales o podemos enriquecer a las naciones, sino, bueno, veamos de vender bienes al exterior con mayor valor agregado. ¿Cómo hacían eso? Bueno, compremos materias primas de las colonias, agreguémosles valor a través de ciertos procesos manufactureros, más bien arcaico a lo que entendemos hoy en día, y vendámoslo de nuevo, exportémoslo, vendámoslo a Asia, a otras naciones.
Es decir, era una suerte de comercio más suntuario, en el sentido que era más bienes justamente para la élite de otros países. Es decir, esta idea más desarrollada de los mercantilistas venía a decir esto: bueno, agreguémosle más valor a los bienes que exportemos, porque compramos materias primas baratas, le agregamos valor y así la podemos vender lo más caro posible. Y ese diferencial entre que compramos barato y vendemos caro va a ser justamente mayor. Entonces, no solo el comercio nos permite acumular riqueza, sino también está puesta la vista en la producción. En la producción podemos agregar valor, y si le agregamos valor podemos, podemos justamente acumular metales. De nuevo, ¿por qué querían acumular metales? Tenían que ver con esto: cuanto más metales se tengan, mayor podía ser después la expansión de estas naciones. Podían financiar justamente ocupación, o podían financiar las flotas. Tenían que ver con esto. Son ideas, en cierta manera, muy rudimentarias, pero venían a decirnos cómo hacer una nación cada vez más poderosa. ¿Se entienden estas ideas? ¿Se entiende? ¿Hay alguno que tenga alguna duda, un comentario, pregunta, Sí se sugerencia? entiende. Igual tan lejos de esta idea no estamos. Yo tengo un libro de Mariano Tálora, no sé si lo conoces, No, no. ¿Y qué que dice? bueno, habla también un poco de economía y del ahorro en casa, y dice, va comparando a través de las épocas con un kilo de oro lo que se podía hacer. Y como el precio del oro no se mantiene firme, mientras otras monedas caían. Y más o Sí, menos a ver, va a estas ideas acumular el oro. mercantilistas, como las vemos hoy, las desarrollan las grandes potencias actualmente, sí, es. E incluso hoy en día, bueno, los países que más crecieron, como son los asiáticos, por ejemplo, primeramente tuvieron este tipo de política, es decir, bueno, voy a expandir a través del comercio exterior, voy a juntar divisas. Actualmente las divisas son eso, son la moneda de intercambio a nivel mundial, que bueno, es el dólar. Igual se comercian varias monedas, principalmente a través del dólar, pero sí son las ideas de las actuales potencias, incluso de Europa. Digo, en Europa no se puede comerciar libremente, por ejemplo, productos agrícolas, porque tienen un proteccionismo muy desarrollado en términos de que quieren fomentar la soberanía alimentaria europea después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue sinónimo de hambre para la población. Y bueno, eh, es decir, Argentina, si quiere comerciar soja o biodiesel con Europa, no lo puede hacer libremente, incluso en la actualidad. Así que sí, todas estas ideas actualmente están puestas en práctica, y son ideas justamente para promocionar la riqueza justamente de los países más grandes, ¿no? Bien, ¿algún comentario, sugerencia? Digamos que también lo que querían hacer era buscar un saldo positivo en cuanto a esto de exportaciones. Sí, sí, claro, claro, exactamente. Era su principal objetivo en términos de. Ahora es justamente lo que íbamos a ver en las políticas. Sí, sí. Era más bien, sí, básicamente proteccionista, eran ideas proteccionistas de sustitución de importaciones, es decir, importamos materias primas, las industrializamos y bueno, después las exportamos, y con el objetivo de agrandar el saldo comercial. También había leyes de navegación. Las leyes de navegación decían que justamente solamente las colonias con los imperios podían comerciar con barcos de bandera del imperio únicamente.
habían impuestos muy elevados a la importación, pero cuando hablo de elevados eran básicamente exorbitantes, lo cual si se establecían impuestos tan elevados a la importación, prácticamente no se podía comerciar o no se podía importar. Directamente había cuotas de mercado, es decir, había productos que estaban vedados, no se podían comerciar. Se establecían estos monopolios, como decía, o monopsomnio. Monopsomnio es que hay un único comprador, como en el caso de territorio argentino actual, que solamente podía comprar a España. Esto, bueno, se hacía en todas las colonias. Y tratar de establecer monopolio, como fue el caso de Inglaterra con las Indias Orientales. Justamente muchas de las mercancías pasaban por las Indias Orientales y únicamente podían pasar por ciertas compañías que estaban autorizadas por el rey nada más, y no por otras. Entonces era una suerte de proteccionismo muy elevado, porque entendían que a través del proteccionismo se podía desarrollar la industria nacional. Y hablo de industria nacional en esta época, de nuevo, es una industria muy incipiente, manufacturera muy incipiente, pero existía justamente. Y que fue como, insisto, fue con estas políticas proteccionistas como Europa pegó el salto de ser el horizonte económico a nivel planetario. Y únicamente a partir de estas políticas proteccionistas luego pudieron desarrollarse las ideas librecambistas que vamos a ver a continuación. Es decir, únicamente pegando el salto en términos proteccionistas, porque sirvieron estas políticas en términos económicos para desarrollar el territorio europeo, sí, digo bien, en términos económico, político y militar también. Sirvieron para pegar el salto de Europa. O sea que no fueron ideas que quedaron en la nada. Hubo también tipos de mercantilismo, como fue mercantilismo metalífero más español, como ya lo conocemos, el venir al territorio de americanos, explotar las minas, llevarse el oro y la plata, y bueno, y únicamente acumular de esa forma, oro y plata, a través de la extracción de las instituciones de la MITA, lo que se llama la MITA, que era una suerte de institución media feudal, entre justamente los pueblos originarios y estos conquistadores europeos. El mercantilismo más industrialista de Francia, con Colbert, que Colbert era un ministro francés, que lo que decía era, bueno, vendamos bienes suntuarios porque eso son bienes muy caros, entonces si exportamos bienes muy caros, va a agrandar el saldo comercial, es decir, importamos barato, materias primas la importamos barato, después la industrializamos y vendemos caro. Y después hay una suerte de mercantilismo más comercial de acaparamiento, es decir, tengamos el monopolio, que es el del inglés, acaparemos mercados para venderles, que son la idea de las Indias Orientales. A través de la India Oriental, si tenemos el monopolio, podemos vender caro, básicamente. Compramos barato, vendemos caro, industrializamos poco. Con el solo hecho de tener el monopolio ya nos garantiza que podamos vender caro. Bien, ¿se entiende hasta acá esto? ¿Hay alguna duda? La verdad que es más bien fácil hasta este momento, son ideas muy básicas, muy rudimentarias. Bien, vamos a pasar a los fisiócratas. Bueno, estos son más la guía de preguntas. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es del siglo XVIII, en Francia, como habíamos dicho. Francia era un país extenso, entre comillas, para la época, en términos agrícolas,
Y no por nada, justamente se desarrollan estas ideas vinculados al surgimiento de una suerte de capitalismo agrícola a partir de nuevas tecnologías de arado, del mantenimiento de las tierras en barbecho, de cómo combinar cultivos para nitrogenar los campos, etc. O sea, se estaban dando nuevas técnicas de producción agrícola que estaban dando resultados y se estaban extendiendo más que nada a lo largo a partir de todo el norte europeo hacia toda Europa prácticamente. También es un contexto de lo que se llama de cercamiento de los campos. Cercamiento de los campos viene a referirse o cercamiento viene a referirse al cerco, es decir, poner un cerco en un campo y decir, esta propiedad es mía, y así justamente surge lo que hoy conocemos como propiedad privada, que en ese momento no era como tal, porque habían otras instituciones, después también lo vamos a ver un poco más adelante, sobre cómo producir el campo. Es decir, a partir de ahora, o del siglo XVI, a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, se da un proceso de cercamiento de los campos, es decir, que hay una suerte de terrateniente que es propietario de esos campos, y por ende, a través de esos campos se desarrolla la agricultura. Es decir, hay alguien que dice, esta es mi tierra, es propiedad mía, básicamente, y bueno, con ese campo puedo hacer lo que quiero, explotarlo en términos económicos como se me viene en gana. La relación más predominante tiene que ver con esta época con la del terrateniente arrendatario, es decir, había una suerte de terrateniente que era propietario justamente de la tierra, y el arrendatario que era la figura de quien le alquilaba al terrateniente esas tierras. Y a través de justamente poder alquilar las tierras, se da esta figura del farmer europeo, capitalista, que bueno, le alquilo la tierra, contrato mano de obra, exploto el campo y bueno, a través de esa explotación luego la vendo en el mercado y obtengo un beneficio, una diferencia. Por eso, se desarrolla más que nada estas ideas es una suerte de capitalismo agrícola, si se quiere, en Francia. Estoy escuchando un micrófono, si lo pueden apagar porque se escucha un poco el ruido de ambiente. Bien, ¿cuáles son las ideas de estos franceses? También acá se da lo mismo que en los mercantilistas, que básicamente Quesnay o Turgot fueron también funcionarios del reino francés. Y son ideas que se dan en Francia con anterioridad a la Revolución Francesa. En este sentido eran funcionarios, pertenecían a la aristocracia francesa y lo que querían justamente era mantener el orden establecido. ¿Cuál era el orden establecido? Bueno, eran unas monarquías más bien absolutistas y que combinadas con esto, con una suerte de capitalismo agrícola incipiente, entonces es una mezcla un poco rara porque es una suerte de institución o régimen político del antiguo régimen, es decir, del medioevo, con una economía que daba cuenta que había ciertos cambios en términos productivos en lo agrícola, ¿no? De nuevo, también los fisiócratas querían justamente que Francia sea la potencia económica. Entonces, ¿cómo hacemos para que Francia sea potencia económica a nivel europeo a través de de este nuevo contexto en el cual convivían instituciones feudales con una economía que estaba en expansión en términos capitalistas? Por eso, Quesnay era un médico, era el médico del rey, y muchas de sus
ideas sobre economía las viene a traer de la anatomía del cuerpo humano. Piensa a la economía como si fuera una suerte de cuerpo humano, en el cual hay una suerte de orden natural, de que cada figura en el reino tenía una función en específico, y esto viene de los privilegios justamente de la nobleza, de las instituciones del antiguo régimen. Y ese orden natural no se puede cambiar, sino que cada uno tiene su función en la economía y bueno, tiene que aceptarla básicamente. Y también a partir de estas ideas que mezclan economía con anatomía del cuerpo humano, viene a discutir un poco cómo circulan las mercancías, cómo circula la producción en una economía, con la metáfora de cómo circula la sangre en un cuerpo humano. Bien, ¿y qué entienden como fuente de riqueza los fisiócratas? Tiene que ver con... entienden como que la única fuente de riqueza se da a través de la naturaleza, no hay otra. Anteriormente habíamos visto que era la acumulación de metales, y ahora estos autores vienen a decir que no, bueno, que prácticamente todos los bienes que uno ve a su alrededor provienen de alguna forma u otra de la naturaleza. Si ustedes están viendo la clase a través de una computadora o de un celular, bueno, ese celular el plástico de ese celular viene justamente del petróleo, ciertos procesos de refinación, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que tocamos en la actualidad, o más que nada en esa época, en el siglo XVIII, viene de la naturaleza. Entonces la única fuente de riqueza se tiene que dar de la naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza en esa época? La agricultura, prácticamente. Entonces, por eso, era un capitalismo más bien agrícola. Si pueden apagar los micrófonos, siempre y cuando no tengan comentarios. Bien. Y si viene de la naturaleza esta fuente de riqueza, el único trabajo que va a ser valorado por los fisiócratas va a ser el trabajo justamente empleado en la naturaleza, que es justamente la rama de la agricultura. Es decir, únicamente lo valioso para enriquecer a la nación era aumentar la producción agrícola, y cuanta más producción agrícola tengamos, más rica va a ser la nación. Y no existe otro sector de actividad que permita ese desarrollo, esa potencia, o tenga esa potencialidad para justamente pegar el salto en términos económicos como nación. Justamente los mercantilistas discuten los fisiócratas discuten con los mercantilistas, porque dicen los fisiócratas que la producción o el aumento de la riqueza se encuentra justamente en la producción y no en el comercio. Es decir, cuanta mayor producción tengamos como nación, más rico vamos a ser, y no viene la riqueza a través del comercio. Cuanto mayor sea la producción agrícola, más potente va a ser nuestra economía. A partir de acá hay que decir que la economía política como teoría empieza a discutir cómo se distribuye la riqueza, y por ende cuando hablamos de fisiocracia o de autores fisiócratas, ya empezamos a hablar de una escuela económica, porque eran teóricos de la economía política que sistematizaban sus ideas, que la discutían entre ellos. Por parte de la fisiocracia duró una generación, desde el 58 en adelante, hasta la Revolución Francesa. Y discutían cómo, y como escuela, como escuela económica o escuela de pensamiento económico,
dieron origen ya a la economía política. La economía política, como se entiende a partir de estos autores, que tiene que ver con que hay un análisis en términos sociales, en el sentido que se clasifica la sociedad en términos, se la estratifica la sociedad en esto, en clases sociales, cosa que antes no existía, digo, anteriormente los fisiócratas no existía esto de clasificar a la sociedad, y se empieza a discutir cómo se distribuye, cómo circulan los bienes en la economía, cosa que tampoco se hacía con anterioridad. Porque los mercantilistas no lo hacían, sino cómo circulan los bienes era más que nada esto, con cómo se comerciaba, discutían eso, pero después cómo circulaban los bienes al interior de una economía no lo discutían los mercantilistas, cosa que a partir de los fisiócratas sí empieza a discutirse esto, cómo se distribuyen los bienes que se producen, quiénes son los que se quedan con esos bienes, quiénes tienen más poder, se empieza a discutir esto, cosa que antes no se discutía. ¿Cómo clasifican los fisiócratas a la sociedad o cómo la estratifican? Dicen que hay 3 clases. Están la clase propietaria, está en la clase de los propietarios, los terratenientes, que en esa época justamente los propietarios terratenientes venían a ser la nobleza, eran los que más estaban en la cima de la jerarquía social. La clase estéril, que era la clase que manufacturaba la producción, es decir, era venía a ser la industria manufacturera, la clase estéril, o los servicios. Ahora ya vamos a entrar porque era estéril, pero bueno, ya se pueden imaginar. Y la clase productora. La clase productora era justamente quien producía en el campo, en la agricultura. Justamente la clase estéril, o veían estos autores que la industria manufacturera era una clase estéril, porque decían esto: la naturaleza es de donde viene la riqueza y únicamente midamos la riqueza en base a la producción agrícola. Y si decimos que existen otros sectores, bueno, los otros sectores pasan a no tener ninguna función más que la de transformar esa mercancía, esos bienes, y de darle paso a otros bienes transformados, pero sin ninguna riqueza adicional. Si estamos diciendo todo lo que vemos parte de la naturaleza y es físico, es biofísico, bueno, no hay otra forma, la industria manufacturera no está creando nuevos bienes en términos biofísicos, es lo que hay, lo que vemos básicamente. Entonces la única clase productora es la clase agrícola. Solamente la clase estéril transforma esos bienes que vienen de la naturaleza, pero no incrementan la riqueza. Hoy en día escuchamos esto y nos parece absurdo, pero bueno, era lo que pensaban justamente estos autores. Y acá en los fisiócratas, este orden natural o este orden de que cada uno tenía una función básicamente de acuerdo a su estatus, lo veían como esto, como una especie de orden natural. Y como existía la monarquía y se tenía que justificar ese orden monárquico, bueno, las instituciones feudales a través del terrateniente y la nobleza venían a cumplir una función para los fisiócratas muy importante, que, lo cual para ellos, para los fisiócratas, el terrateniente tenía una función de hacer fluir, es decir, de hacer funcionar la economía, de hacer fluir todos los bienes de una economía. Es decir, en este ejemplo de Quesnay, de que la economía funciona como el cuerpo humano, bueno, los terratenientes vienen a ser el corazón de este cuerpo humano, es quienes bombean justamente toda la producción para que circule a través de todas las clases. Parece mentira, uno puede decir, no, pero los que son productores son justamente los que están generando la riqueza. Bueno,
Viene a decir los fisiócratas no. Los terratenientes van a ser los que hacen fluir toda la economía. ¿Por qué los terratenientes hacen fluir toda la economía? Porque, bueno, la clase productiva o los farmers, como habíamos dicho, van a pagar una renta al terrateniente, es decir, la clase productora va a pagar una renta al terrateniente, y con esa renta al terrateniente los propietarios van a comprarle productos tanto a la clase productora como a la clase estéril. Entonces, a través de la renta, y esto, visto la renta incluso también como una suerte de continuación de la institución feudal, ¿no? Como en el medioevo se le pagaba un impuesto, un tributo al señor feudal. A través de esta renta, bueno, el propietario le compra productos manufacturados a la clase estéril, le compra materias primas o alimentos a la clase productora, y con esta renta hace justamente fluir toda la economía, es decir, como una suerte de demanda asegurada que hace que fluya todos los bienes hacia todas las clases sociales. Esta idea del terrateniente que hace fluir la economía o hace funcionar la economía se da a través del Tableau économique de Quesnay, que lo publica en el 58, 1758, y que da inicio a la tradición fisiócrata, a la idea fisiócrata. Hay un concepto muy importante de estos autores que viene a ser el de producto neto. Que el producto neto no es otra cosa que el pago de renta, es decir, a la clase propietaria, a los terratenientes. Y lo que vienen a decir los fisiócratas en general, que una nación va a ser cada vez más potente en términos económicos cuanto más grande sea el producto neto. Están diciendo, cuanto más grande sea la renta que se le paga a los propietarios, al terrateniente, se va a poder hacer justamente fluir toda esa economía hacia todas las clases sociales. Y acá entra en juego un concepto que vamos a ir desarrollando, que es el de excedente. Que ahora vamos a ver a qué se refieren los teóricos con excedente. Bien, hasta acá se entiende esto, parece un poco rara las ideas fisiócratas, pero están sistematizadas en esto, en que la agricultura es la única fuente de riqueza, que el trabajo empleado en la naturaleza, es decir, la agricultura es la única fuente de riqueza, en que la riqueza únicamente se puede expandir a través de la producción. La riqueza es sinónimo de mayor producción, y que empiezan a haber estos autores empiezan a clasificar a la sociedad en clases sociales. Para los fisiócratas existe un orden natural, es decir, cada una de las clases cumple una función establecida, la más importante es la de los terratenientes, porque son quienes justamente hacen funcionar la economía en su conjunto. Y cuanto más producción exista, más rica va a ser la economía, y cuanto mayor sea el producto neto, es decir, el pago a los terratenientes, más rico aún va a ser esta economía. ¿Hasta acá se entiende esto? ¿Existe alguna duda, comentario? Suele ser un poco más complicado entender a los fisiócratas porque discuten cosas que hoy en día, hoy para nosotros la industria manufacturera sí produce riqueza, está claro. Bueno, para los fisiócratas no, entonces nos choca bastante. Y ahora vamos a ver también porque esta idea de que existe una clase estéril también discute con la economía clásica. Nos choca en eso, nos choca también en que existe una clase estéril y que la industria manufacturera no produce riqueza, nos choca en que sean los terratenientes que muevan la economía, porque hoy en día quien mueve la economía básicamente son los empresarios, entre comillas, ¿no? A través de la inversión, etc. Entonces, bueno, parece que esas instituciones feudales todavía seguían predominando en esta Francia, no por mucho tiempo, porque después vino justamente la Revolución Francesa que terminó con esos privilegios de clases, ¿no? Entre comillas. Bien.
¿Cuáles eran las ideas en términos políticos de los fisiócratas? Gustavo, Sí, perdón que te interrumpa. Ahí te dime. hicieron un par de preguntas por el chat. Ah, no lo había visto. No sé si la No lo pudiste había ver. visto. A ver, chat, acá está. Ah, ¿por qué no se me...? Sí, igual la habían averiguado. ¿Sabes que no lo puedo ver? El chat, no sé por qué. A ver si cambio esto. No, tampoco. Estoy tocando el botón para ver el... Ah, acá está, acá me apareció. Con un poco de delay. Bien, clase estéril es sinónimo eran quienes manejaban la industria manufacturera. Es eso, clase estéril es eso. Hoy en día es la industria manufacturera y en ese entonces también lo era. Lo que pasa es que la industria manufacturera para los fisiócratas solo transformaban la naturaleza y no creaban más naturaleza. Está claro, o sea, si estamos diciendo que solo la naturaleza es riqueza para los fisiócratas, la industria manufacturera no crea más naturaleza, sino que transforma los bienes. Por eso, no sé, espero que se entienda. Claro, la clase estéril no son ni los productores agrícolas, es decir, no son los farmers, ni los trabajadores que trabajan en la agricultura, ni los terratenientes. Eso es la clase estéril. Bueno, ahora vamos a ver esto, de por qué eran más librecambistas los fisiócratas. No sé, Nicolás, ¿cuál era tu pregunta? Porque pusiste acá, ¿cuál era alguien? A ver. Sí, ahora vemos eso. Ahora vemos quiénes son los... ¿Por qué hablaban de libre cambio? Y podría repetir la clasificación de los fisiócratas. ¿A qué se refiere a clasificación? Eran autores franceses que dieron inicio justamente a la economía política, porque empiezan a discutir cómo funciona una economía en particular, cómo funciona, en este caso, Francia. Es decir, porque empieza a discutir cómo se reparte la torta, es decir, la producción, qué función tiene cada clase, cuál es la función más dinámica dentro de las clases sociales, cuál es la más importante, cuál era la que estaba subordinada. Empieza a discutir cómo medir la riqueza a través de esto, de la producción. Bien, si no hay otras preguntas, pasamos a la economía. Perdón, no, todavía nos quedan las políticas. Las políticas, bien. Seguramente habrán leído esta suerte de idea que es el laissez-faire, que es en francés justamente dejar hacer. Se lo conoce como librecambistas, es decir, a los fisiócratas. Seguramente incluso lo habrán leído de autores como Adam Smith, pero en realidad nacen acá, nacen en los fisiócratas esta idea del laissez-faire. ¿Por qué entendían esto? ¿Por qué eran... A ver, los fisiócratas veían a la economía como esto, como funcionaba el cuerpo humano. Entonces, al cuerpo humano no debían intervenirlo, en cierta forma. Si bien era una suerte de liberales, porque lo eran, en el sentido este de que había que dejar intervenir, dejar hacer a la economía, que funcione sola la economía, también convivían con una monarquía, y eso es lo rarísimo de estos autores, ¿no? Porque estamos hablando que ya son incipientes este liberalismo con instituciones del feudalismo. Entonces conviven estas dos cosas y parecen una contradicción y muchas veces nos suena muy, muy raro los fisiócratas. ¿Por qué hablaban de esto? Bueno, lo que decían los fisiócratas es que si se le pone obstáculos a la circulación, esto iba a repercutir en cuán grande iba a ser el producto neto, cuán grande iba a ser el excedente o el pago a la renta. Entonces lo que decían ellos era, bueno,
dejemos actuar a la economía, dejémosla circular libremente, porque en la circulación está esto, la producción, se puede... cuando hablamos de circulación tiene que ver también con que el terrateniente le compra materia prima, compra producto manufacturado, etc. Eso es circulación, ¿no? Entonces, si dejamos actuar a la economía libremente, va a ser cada vez más grande la renta a la tierra. Entonces, únicamente se puede gravar al excedente, es decir, al pago de la renta, porque incluso todo, si uno le tributa a la clase productora, le está tributando en términos indirectos a la renta, decían ellos. Entonces, lo único que se puede gravar es justamente la renta de los terratenientes, y esto tiene en términos políticos, eran, ¿no?, quienes financiaban al reino. Si los financiaban tenían poder, digo, si los terratenientes financiaban al reino y la nobleza financiaba al reino, bueno, eran quienes ejercían el mayor poder a través de los tributos, ¿no? Y bueno, decían esto, bueno, dejemos actuar a la economía libremente, porque es ponerle obstáculos a la libre circulación de la sangre, que es justamente lo que hace que funcione el cuerpo de la economía. Como decíamos, todos los impuestos distorsionan, decían ellos, a la economía, no había que regularla, por eso eran liberales. Incluso Turgot fue ministro de Finanzas de Francia, y suprimió muchos gravamen, muchos tributos, suprimió los gremios, que los gremios eran los entonces sindicatos dentro de la industria manufacturera, se organizaban en gremios, ¿no? Eran como el maestro de la industria, y después tenían los aprendices, y se producía de esa forma. Y se organizaban en gremios, es decir, cada taller manufacturero tenía un maestro, y los maestros se organizaban en gremios, y los gremios dictaban cómo se produce un bien, cómo se produce una prenda, etcétera, etcétera. Bueno, esos gremios establecían incluso el precio al cual se comercializaba ese bien manufacturado. Entonces, para ello era un atentado a esto, al dejar hacer esos gremios, que distorsionaban justamente el funcionamiento de la economía, del orden natural. Bien, ¿se entiende esto? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Bien, y ya vamos a ir pasando a la economía clásica. Esto es parte de la guía. Economía clásica, vamos a ver dos autores en realidad. Se desarrolla más que nada en Inglaterra y Escocia con Smith, y en Inglaterra con David Ricardo. Al principio, fines del siglo XVIII, principio del XIX. Y estaba en auge justamente la revolución industrial. Y esto, si bien estaba en auge, era un proceso muy largo que se desarrolló a lo largo de todo el principio del siglo XIX. No piensen que se inventa la máquina a vapor y ya eso de la noche a la mañana prácticamente toda la economía inglesa era industrializada, sino todo lo contrario. Era un proceso muy, muy largo y muy lento de auge del capitalismo industrial. Y si bien, como anteriormente habíamos visto que la relación más predominante era en los mercantilistas el mercader que comercializaba, o en los fisiócratas entre el terrateniente y el arrendatario, ya pasamos a que la relación de este capitalismo industrial predominante va a ser el capital y el trabajo, es decir, el capitalista contratando a trabajadores para la producción. Adam Smith, como bien había dicho, es un escocés, es un liberal escocés, que en 1776 publica uno de los primeros libros de economía política, porque antes, más que libros, se publicaba o bien en enciclopedias o
eran tratados, es decir, no existía hasta este momento una suerte de sistematización científica de la economía política en una obra, en una obra completa, como fue en este caso el libro de investigaciones sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que así se llama el libro de Adam Smith, y que versa justamente con lo que estamos discutiendo. ¿Cómo hacemos para que Gran Bretaña, Escocia, sea una nación rica? Porque estamos tratando de investigar cuáles son las causas de la riqueza de las naciones. Si sabemos cuáles son las causas, podemos promoverlas, básicamente. Y podemos hacer que Inglaterra y Escocia sean cada vez más potentes en términos económicos. Bueno, y acá ya empiezan a discutir con los fisiócratas la economía clásica. Es decir, Adam Smith discute con la economía fisiócrata porque dice, ¿cuál es la fuente de la riqueza? Y bueno, la fuente de la riqueza es el trabajo en general, no solo aplicado en la agricultura, sino que todo tipo de trabajo que esté destinado al mercado, y subrayo destinado al mercado porque existe, por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado, que ese para Adam Smith en esa época no era trabajo productivo, lo que llaman trabajo productivo. Es decir, todas las ramas en general, incluyendo la industria manufacturera, y más que nada la industria manufacturera ya para este contexto, va a ser quien sea la fuente de riqueza. Entonces, todos los sectores de la economía contribuyen todos los sectores y la producción de todos los sectores contribuyen a la riqueza de las naciones. Cuanto más trabajo productivo tengamos, más rica va a ser una nación en este sentido. Y de nuevo, ¿qué es trabajo productivo? Es todo trabajo destinado al mercado, es toda producción destinada al mercado. ¿Se entiende esto? O sea, para Adam Smith todos los sectores son productivos, no es que como los fisiócratas que solo la agricultura es productiva y que solo la agricultura crea riqueza, sino que todos, en general, todos los sectores crean riqueza siempre y cuando se destinen al mercado, esa producción, ¿no? Bien, ¿de qué depende que una nación produzca más? Él empieza a hablar de productividad, que no hay que confundirla con trabajo productivo. O sea, son similares, pero son distintos. O sea, son similares en términos de cómo, en las palabras, pero son distintos. Trabajo productivo es todo trabajo destinado al mercado, es toda producción destinada al mercado, todo proceso productivo que tiene como finalidad venderse o comercializarse en el mercado. La productividad refiere a la cantidad de producción realizada en una unidad de tiempo, es decir, cuántos, no sé, celulares se producen en una hora, por ejemplo. Cuanto más celulares se produzcan en una hora, más productiva va a ser justamente la fábrica, más productiva va a ser la nación, y etc. Eso es productividad. Es decir, necesitamos hacer de la nación que tome trabajo productivo, es decir, que sea destinado al mercado y que a su vez la forma en la que se produce esas mercancías sea con una elevada productividad o con una mayor productividad cada vez más, es decir, a lo largo del tiempo se incremente la productividad. Ahora bien, ¿cómo hacemos para aumentar la productividad? Lo que dice Adam Smith, y esto viendo justamente el funcionamiento de una fábrica de alfiler desde ese entonces, de 1776, dice que habrá mayor productividad si hay una mayor división del trabajo. Y entiéndase como división del trabajo a la especialización. En el caso de la fábrica de alfiler, como que cada trabajador de esa fábrica se especialice en una tarea en específico. Es decir, alguien corta el alambre, otro le saca punta, y así, etcétera, etcétera. Es decir, que un trabajador haga una tarea y solamente una tarea, y no que un trabajador en la negativa, es decir, no sería productivo si un trabajador hace el alfiler del principio hasta el final. Eso sería antiproductivo.
o iría sería una tarea antiproductiva en términos de este concepto de productividad. Bien, ¿por qué la especialización y la división del trabajo aumentan la productividad? Bueno, según Adam Smith, la división del trabajo, la especialización de las tareas, lo que hace es que se ahorren tiempos muertos, es decir, si un trabajador produce solo un alfiler, o produce todo el alfiler en realidad, se tiene que ir movilizando de cada una de las máquinas herramientas, y bueno, eso es una pérdida de tiempo. Entonces, si uno se especializa en cortar, otro en sacarle punta y así sucesivamente, cada uno hace una tarea, no pierde tiempo en ir movilizándose. Bueno, eso es ahorro de tiempos muertos. A su vez, si un trabajador se especializa en una sola tarea, se incrementa la habilidad de ese trabajador en la tarea en específico que realiza. Si todo el tiempo estoy cortando, bueno, nada, voy a desarrollar cada vez más mi habilidad en cortar y lo voy a hacer cada vez más rápido. También dice que se desarrollan ciertas máquinas de herramientas en específico de esa tarea, de esa especialización que se realiza. Entonces, por esas tres razones, tanto la de tiempos muertos o la de incremento de la habilidad y la de desarrollo de cierta maquinaria y herramientas por una tarea en específico, incrementan la productividad. A su vez, dice que la división del trabajo está limitada a la extensión del mercado. ¿Qué se refiere a la extensión del mercado? Es justamente la dimensión del mercado. Si un mercado chico, no va a haber especialización tal, entonces eso perjudica al aumento de productividad. ¿A qué refiere esto? Bueno, por ejemplo, en la abogacía, si un pueblo de 1000 habitantes, en un pueblo de 1000 habitantes va a haber un abogado seguramente que trate temas en general, ¿no? Porque 1000 habitantes da para eso, no mucho más que tratar temas, le van a venir clientes por diversos temas, entonces no existe una división del trabajo. Ahora bien, si ponemos un caso extremo de una ciudad de 1 millón de habitantes, ahí sí va a haber un estudio jurídico que se especialice en, no sé, en familia, otro en herencia, otro en penal, y otro en comercial, etcétera, etcétera. Es decir, si extendemos el mercado, es decir, si lo hacemos cada vez más grande, va a haber mayor división del trabajo y mayor especialización. Incluso un pueblo muy chico puede ser que no tenga directamente un abogado porque nada, no dan las dimensiones para que haya un abogado en un pueblo. ¿Se entiende esto? Entonces, para Adam Smith, cuanto más extenso sea el mercado, mayor división del trabajo se va a dar, mayor especialización, y si hay mayor división del trabajo, mayor va a ser la productividad, y si hay mayor productividad, más rica va a ser la nación, básicamente. Entonces, bueno, era librecambista también Adam Smith porque también quería que se extienda el mercado prácticamente. ¿Se entiende? Esta idea es básica, pero bueno, tal vez estas relaciones a uno lo confunden. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, se entiende. Bien, y acá pasamos al tiempo histórico en el cual Adam Smith teoriza y que tiene que ver si antes para los fisiócratas el terrateniente era la figura más dinámica de la economía, bueno, para Adam Smith no, esto no era así. La figura más dinámica van a ser los capitalistas en general y el capitalista industrial en específico, en particular. ¿Por qué? Porque van a ser los capitalistas los que ahorran, van a ser los capitalistas los que inviertan, y con la inversión se dinamiza para Adam Smith, toda la economía. En cambio, para Adam Smith, y esto discute obviamente con los fisiócratas, todos los terratenientes lapidan sus ingresos, es decir, consumen y no ahorran.
estamos hablando de que el capitalista, si ahorra e invierte, se da mayor acumulación de capital. Y ahí empezamos a ver un nuevo concepto que se va a desarrollar muchísimo más en Marx, que es la acumulación de capital, porque en la relación esto, cuanto más invierta el capitalista, más trabajadores va a emplear, es decir, si más trabajadores emplea, más trabajo productivo se va a dar, y más producción va a tener una economía, y si más producción tiene una economía, mayores riquezas tiene una nación, y más rica y más potente lo va a ser. Entonces los capitalistas, al ahorrar y al acumular, fomentan la riqueza de las naciones. Entonces pasa a ser justamente la figura emblemática de este capitalismo industrial. El capitalista va a ser quien dinamice toda la economía a través de la inversión y la acumulación. A su vez, Adam Smith, y relacionado con la figura del capitalista, desarrolla esta idea de mano invisible. Debo decir también que la idea de mano invisible es muy tangencial en la obra de Adam Smith, solamente la menciona 2 veces en una obra que tiene más de 1000 páginas, pero se hizo tan famosa y tan popular la idea de mano invisible que seguramente la habrán leído en otros lados. Pero repito, no es que teorizó y toda su obra versa sobre la mano invisible. Todo lo contrario, en realidad la obra de Adam Smith es sobre la riqueza de las naciones, cómo hacer que una nación sea más rica, no sobre la mano invisible. Está bien, parte de esta idea de cómo hacer que una nación sea cada vez más rica tiene que ver con la mano invisible y con la idea de egoísmo. Y es una idea, la de mano invisible, muy contraria a la que tenía Hobbes. No sé si recuerdan, en Hobbes justificaban la monarquía a través de el hombre es el lobo del hombre, entonces si hay caos, tiene que haber una figura potente, una monarquía que ponga orden en el caos. En cambio, Adam Smith dice, no, guarda, los vicios privados a través del egoísmo son una virtud pública. Es decir, es algo virtuoso el egoísmo para una sociedad. ¿Por qué es virtuoso? Porque a través del egoísmo y del mercado se puede autorregular una economía y no se necesita de una monarquía que sea potente en términos de que intervenga en la economía. Es decir, y esto pone en las 2 veces que menciona, en una vez que menciona la idea de mano invisible, con un ejemplo del panadero, lo que dice Adam Smith, que no está en las intenciones del panadero tener el mejor pan, sino que a través de ese egoísmo por ganar más, es decir, por ganar mayor mercado, básicamente por eso, por ganar mayor mercado y satisfacer a sus clientes, va a ser justamente el mejor pan posible. Y si hace el mejor pan posible, a través de esa actitud egoísta, va a ganar mercado, va a ganar más plata. Entonces no hace falta que venga un gremio, en el caso de las instituciones del antiguo régimen, a decirme cómo tengo que producir pan. No va a venir alguien externo a decirme cómo tengo que producir pan, o cómo tengo que producir una prenda, o etcétera, etcétera. Entonces, a través de ya solo del egoísmo, va a hacer que la sociedad funcione en su conjunto. Es decir, en términos individuales hace que la economía funcione en su conjunto. ¿Se entiende esta idea? Es una idea viene a romper justamente con las instituciones feudales, con la idea de que era necesario una monarquía para que funcione una sociedad, porque se puede autorregular a través del egoísmo, es decir, existe una mano invisible que conduce a toda la nación. Es decir, ya no es visible esa mano a través de la idea de que tiene que haber una monarquía para que funcione una sociedad. Entonces, una idea liberal, de burguesa liberal, de cómo tiene que funcionar una sociedad. Por eso la Revolución Francesa, por eso la Revolución Gloriosa en Inglaterra,
etcétera, etcétera. Es decir, ya el Estado tiene que cumplir una función liberal en la economía, no una intervencionista, básicamente. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende hasta acá, Adam Smith? Sí. ¿Se entiende? Estamos ya, por lo menos lo que tengo yo son 10:30. Me falta David Ricardo. Lo que podemos hacer es continuar la clase que viene con esto, con esta idea de la economía clásica. O sea, la clase que viene sería mañana a las 9. Ya les voy a pasar el link, se lo voy a mandar por mail, al Google Classroom. Los que todavía no están en el Google Classroom, les pido por favor que se vinculen. Ya los pasé al link varias veces, lo voy a pasar nuevamente, porque ahí voy a subir tanto la clase, la presentación de hoy, voy a subir varias cosas. Después le voy a pasar también algunos videitos del canal Encuentro que hicieron, que se llama Conociendo al Capital, que era una serie sí, es una suerte de clases de media hora, con figuras, con ilustración y todo sobre las ideas que estuvimos viendo. Y bueno, les voy a pasar la bibliografía, la guía de preguntas, esta presentación, el video de ahora de YouTube, a través de YouTube. Así que bueno, eso, no sé si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia. Yo te quería consultar, bueno, la clase de mañana sería la que era por el cambio del miércoles, ¿no? Claro, claro, sí, no Va a vamos a quedar tener clase fija. los miércoles, sino los martes. Dado que ustedes los martes a las 9, entiendo yo, no tienen ninguna otra obligación en términos de horario de cursado. Por eso. Bárbaro. Queda fijo, digamos, todos los martes. Sí, Yo así sí, ya lo sí, agendo. sí. Cualquier cosa yo siempre lo comunico, pero sí, mi idea es hacer clases sincrónicas, porque la verdad que a mí me gusta más que sean sincrónicas. La universidad, la universidad en general y la facultad en particular, lo que nos dice es que demos una clase sincrónica, como estamos ahora, y otra asincrónica, es decir, que yo la grabe y se las mande. Como yo las dos clases las voy a grabar, las voy a subir a YouTube, las dos van a ser sincrónica y asincrónica al mismo tiempo. Entonces, nada, no tiene sentido. Y la verdad me gusta más tener un ida y vuelta con ustedes. Espero que sea mutuo. La verdad que las condiciones no son las mejores para el ida y vuelta, porque la verdad es que al ser todo virtual es una macana. La verdad, yo prefiero presencial, pero bueno, dadas las condiciones, hasta que no se den las condiciones sanitarias, no va a volver las clases presenciales. Bueno, eso es todo. Recordar que por ahora tenemos planificado un parcial, si mal no recuerdo, era el miércoles 21 de abril a las 18 horas. Falta un montón, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase. Continuamos con estas ideas mañana. Así que bueno, Yo mañana tengo vamos a otra ver consulta. Ricardo y vamos a ver Marx. Ya vamos a empezar con Marx. Tengo otra consulta. En el campus virtual de la UNR hay material subido. ¿Ese es Sí, obligatorio, tengo entendido? me voy a fijar mejor. De ¿Sabés por Keynes, qué te lo creo. digo? Porque consultamos con las autoridades y medio que nosotros no podemos subir material al campus. O sea, como que tenemos que pedir un permiso y se lo tenemos que mandar a la facultad. Es medio engorroso. Entonces lo que hicimos muchas de las comisiones de economía política es abrir esto, el Classroom, por Google. ¿Por qué? Porque el Classroom te permite subir todo, básicamente, y por eso y está todo en una especie de pizarra virtual. Antiguamente uno iba y veía los horarios y eso en una pizarra. Bueno, acá lo ven en una publicación en el Classroom. Y ahí subo todo el material, subo la clase, las guías de preguntas, la presentación, la bibliografía que tienen que leer para esta clase o que está vinculada con esta clase. Subo todo ahí. Si no, por eso, el campus no me lo permite, tenemos limitación en eso,
Ya nos hemos quejado varias veces con las autoridades por esto, así que bueno, esperemos que lo mejoren para un futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Así que bueno, nos encontramos mañana. Estén atentos al link justamente que le voy a pasar, porque vamos a tener clase mañana. Así que bueno, muchísimas gracias por participar de la clase. Muchas gracias, Gracias a profe. vos. Hasta mañana. Gracias, profe. Nos Chao. vemos. Mañana. Chao, chao. Chao, gracias, hasta mañana.